Desde Hurlingham, provincia de Buenos Aires, transmite la radio de Mi País en AM 1170. Mi País, la radio que usted eligió. Contando Historias siempre estará dedicado a la memoria de don Raúl Núñez, hombre de los medios de comunicación y difusión pública nacional. El Tata Viejo Ricardo de Césare agradece y da la bienvenida a todas las emisoras que toman esta transmisión vía internet. El Tata Viejo lo invita, arrímese a este fogón. Escuche con atención, la historia será rescatada por don Ricardo, narrada en patriótica misión. Aprenda de nuestros héroes que forjaron el camino, agigantando el destino. El Tata le va a contar, pasión usted va a notar cuando narra este argentino. Pase y pare la oreja, acomódese paisano, acá se encuentra entre hermanos, ya se siente la emoción, va a comenzar la función. Habla Tata Viejo, el veterano. Aquí comienza Contando Historias con el Tata Viejo Ricardo de Césare por 13º año consecutivo en AM 1170, la radio de Mi País. A 207 años de la libertad, a 201 de la independencia, a 188 años de la Confederación Argentina, a 172 de la reafirmación de la soberanía nacional en la vuelta de obligado y a 35 años de la reivindicación de la soberanía nacional sobre Malvinas e islas del Atlántico Sur. Contando Historias, el programa más premiado de la radiofonía nacional en el rubro cultural histórico. Declarado de interés legislativo y municipal por la Municipalidad de 3 de Febrero, provincia de Buenos Aires. Declarado de interés municipal por la Municipalidad de Famaillá, provincia de Tucumán. El programa Contando Historias se emite gracias al apoyo, colaboración y auspicios de las siguientes personas, instituciones y empresas a las cuales les interesa la difusión de la cultura histórica nacional. Diputado Nacional Dr. José Fernando Orellana. Legisladores de la provincia de Tucumán, señor Juan Enrique Orellana, doctora Sandra Mendoza y el señor Joseph Seleme. Los patricios de la Vuelta de Obligado, Municipalidad de 3 de Febrero, provincia de Buenos Aires. Municipalidad de Famaillá, provincia de Tucumán. Transportes Bosa, apoyando la difusión de la historia y la cultura nacional. E Imprenta Gráfica de Césare. Con ustedes, el Tata Viejo, Ricardo de Césare. Muy buenas para todos. Aquí estamos en Radio Mi País, para mi país y al mundo por la www.laradiodemipaís.com.ar y saliendo al aire por 13º año consecutivo por la AM 1170, la radio de Mi País. Y hoy saliendo al aire desde acá el estudio principal Héroes de Malvina con la colaboración técnica del señor Roberto Enrique. Y como lo primero, vamos a las efemérides de un día como hoy. Un día como hoy, un 5 de junio de 1833, estalla la revolución en Río Cuarto, Córdoba, encabezada por Manuel Esteban Castillo, y la revuelta fue completamente sofocada por la fuerza del gobierno comandada por el coronel Francisco Reinafé. Un día como hoy también de 1848 muere en Río de Janeiro, Brasil, Margarita Agustina Esther Josefa Weil de Paz y Paz, hija de Rosario Paz y Andrés Weil. Se casó con su tío, hermano de su mamá, el general cordobés José María Paz,
el 31 de marzo de 1835. Una historia increíble, romántica, donde ella, locamente enamorada de su tío, lo acompañó en su prisión mientras estuvo todo el tiempo que él estuvo preso, y en la propia cárcel se casó con su tío, el general José María Paz. Hoy se cumple un aniversario más de su muerte, que fue acaecido en Río de Janeiro, Brasil, y lo que es interesante es saber el nombre de esta sobrina esposa del general José María Paz. Margarita Agustina Esther Josefa Wayne de Paz y Paz. Por lógica, el apellido de la madre era Paz y el apellido del padre, porque eran hijos del mismo padre, tanto la madre de la esposa como la de él. Cosas de nuestra historia también que han pasado. Un día como hoy también de 1898 nace el poeta dramaturgo español Federico García Lorca. Un día como hoy de 1818 muere el pintor Eduardo Sívori. Realizó estudios en Italia, en Francia, y se dedicó a la pintura de la pampa y la enseñanza cultural. Fundó la Sociedad de Estímulo de las Bellas Artes junto a Eduardo Schiaffino, a Julio Dorval y a Alfredo París. Había nacido en Buenos Aires el 13 de octubre de 1847. Un día como hoy, ya en el siglo XX de 1967, comienza la terrible Guerra de los 6 días que intervino Israel, atacada por Egipto, Jordania y Siria. Y antes de ir a la historia del día de hoy, que estará dedicada al general Belgrano, al cumplirse hace 48 días atrás el aniversario de su nacimiento, quiero darle una información que me mandan de la provincia de Tucumán, que dice lo siguiente: la organización Cereco informa: se viene el 4º encuentro internacional de Observatorio de Paz 2017 en Tucumán. Se realizará en Tucumán, Argentina, el 4º Congreso Internacional del Observatorio Internacional de la Paz, organizado por la Fundación Cereco, Centro de Resolución de Conflicto, conjuntamente con el Consejo Permanente por la No Violencia Activa. El encuentro se llevará a cabo los días 27 y 28 de junio en las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Cito en la calle 25 de Mayo 471. Quien coorganiza el evento del encuentro y cuenta con el apoyo del Consejo Consultivo de la Asociación Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Cancillería Argentina. Es un acontecimiento internacional que tiene por objetivo abrir las puertas del diálogo, fortalecer las relaciones entre los sectores sociales de diversos países. La inscripción para poder participar se realiza ingresando a la página web del evento www.cerecotucumán.wisister.com/Observatorio de Paz, donde también podrán hallarse la información relacionada al mismo, y escribiendo también al email programa.obspaz@gmail.com. La entrada es libre y gratuita, pero tienen que anotarse para estar en este congreso. Hay limitadas las participaciones de la gente concurrente, pero es muy, muy interesante. Es internacional, participan muchos países de habla hispana. Queridos amigos, como dije, en el día de hoy estaré dedicado mi relato al queridísimo general don Manuel Belgrano. El 3 de junio de 1770 nació Manuel Belgrano,
y al recordarlo hoy en una de las principales acontecimientos, como todos los años, llegando a estas fechas del mes de junio, que es tan belgraniana. Manuel Belgrano nació en 1770 y falleció en 1820, con apenas 50 años y unos días. Les quiero relatar estos documentos históricos relacionados a su nacimiento. En el libro parroquial de bautismo de la Iglesia Catedral de Buenos Aires, iniciado en el año de 1769 y concluido en 1775, se lee al final de la página 43 en que el 4 de junio de 1770 el señor doctor Juan Baltasar Maciel, canónico magistral de esa Santa Iglesia Catedral, provisor y vicario general de este obispado y abogado de las Reales Audiencias del Perú y Chile, bautizó y puso óleo y crisma a Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, que nació ayer, el 3 del corriente, y es hijo legítimo de don Domingo Belgrano Pérez y de doña Josefa González Casero. Fue padrino don Julián Gregorio de Espinosa. Nació nuestro héroe 40 años antes de la gran revolución que lo inmortalizó y al que le sirviera como abnegación ejemplar. Manuel Belgrano fue el cuarto hijo de un matrimonio que tuvo 8 varones y 3 mujeres. El padre, Domingo Belgrano y Peri, había llegado al Río de la Plata en 1751. Era genovés. En Buenos Aires prosperó y tuvo la naturalización de esta nueva patria. Integró el núcleo de comerciantes importantes en esa aldea de Buenos Aires. Se casó en 1757 con doña María Josefa González Casero, de antiguo arraigo en la ciudad, y dio a su numerosa familia educación esmerada y vida cómoda. Los hijos correspondieron a la solicitud de sus padres, sirvieron al Estado, en la milicia, en la administración o en el sacerdocio, con dedicación y brillo en cada lugar que estuvo algún descendiente de él. El padre del general Belgrano tuvo unos desaciertos financieros que, al morir el padre del general Belgrano en 1795, motivó un proceso en el cual se vio implicado sin razón. Le crearon situaciones difíciles y los hijos se hicieron cargo de las obligaciones pendientes al abrirse la sucesión, y la gloria de su cuarto vástago arrancó para siempre del anónimo a este esforzado comerciante que tuvo confianza en la generosa nueva tierra del Plata. Sus comienzos de niño, Manuel Belgrano cursó las primeras letras en Buenos Aires, en el Colegio San Carlos, bajo la dirección del doctor Luis Chorruarín. Estudió latín, filosofía, acordándosele el diploma de licenciado en esta última disciplina, el 8 de junio de 1787, cuando ya se encontraba en España, a donde lo había enviado su padre para instruirse en comercio, pero sin embargo él fue a la Universidad de Salamanca, donde se matriculó graduándose de abogado en Valladolid en 1793. Poco ha contado Belgrano de su paso por las aulas peninsulares, mas
le interesaron las nuevas ideas económicas y las noticias de Francia y de su revolución popular, filtradas a pesar de la rigurosa censura de los madrileños, donde se hallaba de los fisiócratas con sus mágicas palabras haciendo adepto de las nuevas situaciones de Europa. Conoció la vida de la corte, viajó por la península, leyó a sus autores predilectos en francés, italiano e inglés, cultivó, en fin, su espíritu también. Cercana a la hora del regreso, recibió a fines de 1793 una comunicación oficial del rey de España en que se le nombraba, comunicándole que había sido nombrado secretario perpetuo del consulado que iba a ser creado en Buenos Aires, y en febrero de 1794 se embarcó para El Plata. Iniciaba así, a la vuelta con 24 años de edad, su actuación pública casi a mitad de lo que le quedaba de vida, hasta su hora postrera, que falleció a sus apenas 50 años y estaría consagrado al servir a todos sus compatriotas. Apoyó la creación del establecimiento de enseñanza como la Escuela de Dibujo Náutica, redactó sus reglamentos, pronunció discursos, alentó a las vocaciones nacientes y trató de darle solidez a esta escuela prontamente anulada por la incomprensión del gobierno peninsular que comandaba el rey. Halló todavía tiempo para traducir un libro de economía política redactada sobre los temas de contribuir a la fundación del telégrafo mercantil e interesar a un grupo de jóvenes que, como él, deseaban lo mejor para su patria. En los principios fundamentales de la economía política, no descuidó, sin embargo, su tarea específica del secretariado del consulado, donde detalla y cuidadosamente redacta las actas durante una década, agitada ya por los fenómenos e inquietudes, se preparó para manejar a los hombres y encauzar los acontecimientos. Cuando sonó el primer cañonazo invasor de los ingleses sobre Buenos Aires, que precipitó los hechos, alejaría Belgrano de su bufete para lanzarlo a la acción. Su actitud durante las invasiones inglesas, el 27 de junio de 1806, fue un día de luto para Buenos Aires. Bajo un copioso aguacero desfilaron hacia el fuerte los 1.500 hombres del general Bereford, que abatieron la señal real, mientras el virrey Sobremontes se marchaba apresurado hacia Córdoba llevándose el oro de Buenos Aires. Belgrano, capitán honorario de milicias urbanas, había estado en el fuerte para incorporarse a algunas de las compañías que se organizaban y que nada hicieron para oponerse al invasor inglés. Cuando se dio cuenta de eso, Belgrano dijo: confieso que me indigné. Me era muy doloroso ver a mi patria bajo otra denominación y otra bandera, sobre todo de tal estado de degradación que hubiera sido subyugada por una empresa aventurera del cual era el bravo y honrado Bereford, cuyo valor admiro y admiraré siempre en esta peligrosa empresa que es dar trabajo y vida por la patria de uno. Días más tarde, los miembros del consulado presentaron juramento y reconocimiento a la dominación británica, pero Belgrano se negó a hacerlo y trató y logró fugarse y pasó a la banda oriental, desde donde regresó ya reconquistada la ciudad, aunque había sido su propósito participar en la lucha popular
Ya Belgrano militar, al organizarse las tropas para una nueva contingencia, Belgrano fue elegido sargento mayor del regimiento patricio. Celoso del cargo, estudió rudimentos de milicia, manejo de armas, asiduamente cumplió con sus deberes de instructor. Cuando quedó relevado de estas funciones fue adscrito a la plana mayor del coronel César Baldiani, del cuartel de maestre general, y segundo jefe de Buenos Aires. Como ayudante de este actuó Belgrano en la defensa de Buenos Aires en las segundas invasiones inglesas, terminando con el grado de coronel. Y con ese uniforme de grado de coronel, Manuel Belgrano así estuvo vestido durante toda la semana de la Convulsión de Mayo, desde el 19 de mayo hasta el 25 de mayo de 1810, que esa era la revolución que nos dio el primer gobierno patrio. Al asumir a su cargo de la misma como titular de uno de los puestos de la Junta de Gobierno, y fue después elegido para comandar el Ejército del Norte, donde da su paso a la creación de la bandera nacional, y por 5 años de dedicación a la vida militar, hasta que a comienzo de 1815 Manuel Belgrano abandona completamente sus funciones militares y es enviado a Europa junto con Bernardino Rivadavia y Miguel de Zarratea. En funciones diplomáticas conoce allí al célebre naturista Amado Bonpland y lo convence para venir a América y a estudiar la naturaleza y los paisajes de estas regiones. También se destacará como diplomático desarrollando una importante labor propagandista cuya finalidad es que la revolución sea reconocida en el viejo continente. Queridos amigos, nos vamos a ir a la pausa de la radio y enseguida volvemos en Contando Historia. Desde Hurlingham, provincia de Buenos Aires, transmite la radio de Mi País en AM 1170. Mi País, la radio que usted eligió. Contando Historias es un programa que sale al aire gracias a gente que cree que el futuro de este país se construye con ciudadanos que tengan más información sobre la historia y la cultura, ya que solo cuando los habitantes de este país tengan un sistema educativo y cultural elevado y al alcance de todos, lograremos realmente ser el país que soñaron nuestros antepasados. Señor empresario, invierta su pauta publicitaria en programas culturales. La gente que nos escucha es también consumidora de sus productos y con su apoyo tal vez cambiemos un poco la decadencia social, humana y moral que estamos viviendo. Invirtiendo en cultura tendremos en el futuro más seguridad y respeto para toda la sociedad. Ricardo de Césare, el Tata Viejo, www.contandohistorias.com.ar. La Municipalidad de 3 de Febrero auspicia el programa Contando Historias con el Tata Viejo, Ricardo de Césare. Municipalidad de 3 de Febrero, apoyando la historia y la cultura de nuestro país. Mes de febrero, fondo de casa donde viví. Imprenta de Césare, la Casa de los Diplomas y las tarjetas de fin de año. Desde 1927 en la industria gráfica. Impresos comerciales AFIP. Imprenta de Césare. Fray Justo Santa María de Oro 4931 Caseros. Telefax 4750-7565. Correos gustavodecesare@hotmail.com. imprenta@decesare.com.ar. Municipalidad de Famaillá,
difundiendo la historia, la cultura y las tradiciones populares argentinas. Famaillá, Tucumán, es turismo todo el año. Visite Famaillá, el Monte Carmelo, con la elevación de la Virgen en un espectáculo de fe nunca visto. Famaillá, lengua nativa donde descansan las almas. Pueblo de la madre luz, llamita azul de la zafra. El museo a cielo abierto, con obras realizadas por escultores de todo el mundo. El parque temático histórico más importante de la República Argentina. Sus cerros con sus distintos tonos de verde. Famaillá es la puerta de entrada a los cerros calchaquíes. Recuerde, Famaillá los espera todo el año. Famaillá, el jardín de Tucumán. Después que pase Montero, ahí sí tú estás Famaillá. Transporte Bosa, la máxima expresión de confort, calidad y seguridad durante sus viajes. En Transporte Bosa contamos con unidades semicama, cama y suite, servicios de auxiliares a bordo, catering, viajes especiales a todo el país y países limítrofes. Disponemos de unidades de traslado para cargas, mudanzas y encomiendas con salidas diarias y servicios puerta a puerta. Transporte Bosa, apoyando la difusión de la historia y la cultura nacional. Su atención, por favor. Los colaboradores de Contando Historias con el Tata Viejo tenemos el agrado de informarles que, después de 4 años, el Tata Viejo, Ricardo de Césare, vuelve a sus presentaciones y giras, dando conferencias, charlas y debates en todo lugar que lo soliciten. Instituciones públicas y privadas, ONG, empresas, centro de jubilados, sociedades de fomento, clubes, grupos sociales, religiosos de todos los credos y particulares. Para solicitar su presencia, comunicarse por favor al correo electrónico contandohistorias9@hotmail.com o a ricardodecesare@gmail.com o a través de texto al WhatsApp 011 15 44 75 41 75, que son los medios que administramos los colaboradores de su producción. Desde ya, muchas gracias. Contando historias desde Hurlingham al mundo a través de www.laradiodemipaís.com.ar. En Facebook, Contando Historias con el Tata Viejo, Contando Historias con el Tata Viejo 2 y Ricardo Alberto de Césare. Búsquenos en YouTube en Contando Historias con el Tata Viejo Ricardo de Césare. Fondo de casa donde viví. Contando Historias es un programa que sale al aire gracias a gente que cree que el futuro de este país se construye con ciudadanos que tengan más información sobre la historia y la cultura, ya que solo cuando los habitantes de este país tengan un sistema educativo y cultural elevado y al alcance de todos, lograremos realmente ser el país que soñaron nuestros antepasados. Señor empresario, invierta su pauta publicitaria en programas culturales. La gente que nos escucha es también consumidora de sus productos y con su apoyo tal vez cambiemos un poco la decadencia social, humana y moral que estamos viviendo. Invirtiendo en cultura tendremos en el futuro más seguridad y respeto para toda la sociedad. Ricardo de Césare, el Tata Viejo, www.contandohistorias.com.ar. Bueno, queridos amigos, ya estamos de vuelta en Contando Historia. Como le había dicho, a comienzos del año 1815, Manuel Belgrano abandona completamente sus funciones militares y es enviado a Europa junto con Rivadavia, Zarratea, y en funciones diplomáticas conoce allí al célebre naturalista Amado Bonpland. Lo convence también para que este diplomático se desarrollara acá en este nuevo mundo. Con todos esos conocimientos, se destaca como diplomático desarrollando una importante labor
propagandista cuya finalidad es que la revolución sea reconocida en el viejo continente, con la idea fija de tener la independencia definitiva. Por eso él, sabiendo con tanto conocimiento de la parte incaica y de la mezcla del criollo con la sangre europea, no era alocada la propuesta que él quería ser una monarquía, y regresa al país en julio de 1816 y viaja a Tucumán para participar de los sucesos independentistas, donde tiene un alto protagonismo. 3 días antes de la declaración de la independencia, el 9 de julio de 1816, declama ante los congresistas e insta a declarar cuanto antes la independencia. Propone una idea que contaba con el apoyo del general San Martín, la consagración de una monarquía. Ya nuestros padres del Congreso han resuelto revivir y reivindicar la sangre de nuestros incas para que nos gobierne. Yo mismo he oído a los padres de nuestra patria reunidos hablar y resolver, rebosando de alegría, que podrían tener nuestro rey a los hijos de nuestros incas. No obstante, la propuesta monárquica de Belgrano no prosperará, dado que había corrido rumores de que incluían la cesión de la corona a la Casa de Portugal. Más tarde, Belgrano seguirá desarrollando una ardua actividad político-diplomática. Por ejemplo, será el encargado de firmar el Pacto de San Lorenzo con Estabilao López, que en 1819 pondría fin a la disputa entre Buenos Aires y el litoral. Además, volverá a encabezar el Ejército del Norte, en el cual, gracias a la fama que gozaba el entonces como jefe patriota, sería vivamente admirado por sus tropas al regresar. Sus últimos días del querido general Belgrano, aquejado por una grave enfermedad que lo minó durante más de 4 años y que todavía en su plenitud, de una edad madura para aquella época, pero joven todavía para poder haber dado años a su nueva patria. El prócer murió en Buenos Aires el 20 de junio de 1820, empobrecido, lejos de su familia. Si bien no se casó, de sus amores con una joven tucumana nació su hija Manuela Mónica, que fuera enviada por su pedido a Buenos Aires para instruirse y establecerse. También tuvo un hijo con María Josefa Escurra. Juan Manuel de Rosas y Encarnación Escurra, hermana de María Josefa, adoptaron al pequeño, que pasó a llamarse Pedro Rosas y Belgrano. Solo un diario de Buenos Aires, El Despertador Teofilantrópico, se ocupó de la muerte de Belgrano. Para lo demás no fue noticia la muerte del general Manuel Belgrano. Culminaba así una vida dedicada a la libertad de la patria, a su crecimiento cultural y económico. En ese sentido se destaca el general Manuel Belgrano, que fue el promotor de la enseñanza obligatoria y que el virrey Cisneros decretó en 1810. Se destaca también su labor como periodista. Después de su actuación en el telégrafo mercantil, creó el Correo de Comercio, que se publicó entre 1810 y 1811.
y en el cual se promovió la mejora de la producción de la industria y el comercio. Como fundador de la Escuela de Matemática en 1810, costeada por el Consulado, y la de la Academia de Matemática de Tucumán, que en 1812 se instauró para la educación de los cadetes del ejército. Quiero recordarle que el día que el general Belgrano murió, el 20 de junio de 1820, no fue noticia la muerte de Belgrano, porque ya empezaba la década terrible de 1820, la década de la anarquía total, y el mismo día que muere el general Belgrano, Buenos Aires tuvo 3 gobernadores, como para estar ocupados en resaltar a un hombre que dio todo y sin tener ningún miramiento para lo personal o lo económico para él. Los intereses eran los intereses de la nación grande y libre de las provincias de América del Sur. Pero en una de las provincias más importantes, la cabecera, Buenos Aires, cabecera hasta hacía pocos años del virreinato, a 10 años de la Revolución de Mayo y a 4 años de la independencia, Buenos Aires, el día que muere Belgrano, tiene 3 gobernadores. Si empezamos a mirar la década de 1820, las barbaries, y ahora que se llama muy común decir la grieta, ahí empieza la grieta cuando los primeros días de diciembre de esa década de 1828, el general Lavalle pasa de Güello al coronel Dorrego, gobernador elegido electo en la provincia de Buenos Aires. Esa barbarie que fue surcando las relaciones entre los pícaros cajetillas que escribían desde Montevideo cuando estaban gobernando los federales, o que destruían todo cuando escribían de la propia Buenos Aires, con el sistema unitario que querían implementar. Pasando los años, el problema que causó el federal, que todo dice que somos un país federal, pero seguimos más unitarios que antes. Por eso, cuando uno habla del doctor general don Manuel Belgrano, tiene que recordar al padre de la patria que más nos dio. El propio general San Martín, cuando hablaba en sus cartas, cuando nombraba con el don de querido amigo, y como él decía, yo soy un hombre de armas, usted es un hombre capaz de usar las armas, pero también saber frenar las armas. Cuando uno tiene que analizar la vida de estos seres, como yo digo, tenemos, por suerte, los argentinos, ahora que nos llamamos argentinos, porque si hubieron 2 personas que pelearon por las provincias unidas de América del Sur, empezando allá lejos de la Gran Colombia y terminando acá abajo, más abajo del Río de la Plata, tanto Monteagudo como Belgrano, que pelearon por tanto, hicieron tantas cosas, ninguno de ellos 2 conoció con el nombre Argentina esta tierra que ellos dieron todo para que fuera tan libre. Estamos en un mes, yo digo los 3 meses más maravillosos de nuestra historia: mayo, junio y julio.
Pero en junio, entre el nacimiento del general Belgrano, la muerte, pero en el medio tenemos al tercer padre de la patria, que gracias a Dios desde el año pasado su día es un feriado nacional. Yo diría, fue el obrero de nuestra historia, el que sin nada cuidó nuestra frontera, que había conseguido sacar a los godos Belgrano entre Tucumán y Salta, y me estoy refiriendo al querido don Martín Miguel de Güemes, que sinceramente, cuando tenemos que leer las historias de esos hombres, que cada vez se agigantan más al ver la pobreza espiritual y humana que se tienen en estos días del siglo XXI, el personalismo, cuando vemos que tenemos funcionarios que tienen doble ciudadanía, que a alguno podrá ser un cargo, para mí es una falta de respeto cuando uno quiere la patria que lo parió. En estos meses patrios, donde podemos hablar días de todo lo que fue acontecido desde 1810 a 1816 hasta el propio día que murió el general Belgrano en 1820. El programa pasado relaté lo de los granaderos que volvieron en ese puñadito que trajo ese soldado común, ese obrero común que se prendió con San Martín allá en San Lorenzo, como un soldado raso. Pero el guaraní Bogado, como coronel, bajó con sus últimos granaderos hasta llegar tan solo 7 al fuerte de Buenos Aires. Esas historias de esa gente que parece que son un nombre, algunos, por suerte, por ahí son nombres de una calle, pero que nos dieron semejante patria sudamericana. No olvidemos, por Dios, que nuestra independencia fue firmada casi por más del 50% de los congresales eran del Alto Perú, y que nuestra declaración de independencia se llama las Provincias Unidas de América del Sur. Yo creo que nadie puede querer lo que no toca, nadie puede amar lo que no ve y lo que no siente, y no se le enseña para quererla y amarla y sentirla. Cuando todo el mundo busca una profesión, de una carrera, solamente mirando no por si le gusta, sino qué negocio, cómo va a vivir mejor económicamente. Parece hasta estúpido tener que hablar de esto, porque muchos que me escuchan deben de decir, qué viejo estúpido, si todo está hecho para hacer negocio. Pero también con ese criterio nos tenemos que trasladar a 35 años atrás, cuando fue el tema de Malvinas. Este viejo escribió en un diario importante de Buenos Aires, cuando dije, no importa tan grande sea el monstruo que se venga a nuestra casa, usted dejará que le toquen a su mujer, a sus hijos, a sus nietos, porque el monstruo es grande, o dejará la vida por ello. Nuestros soldados que están en Malvinas no son NN. Todos sabemos quiénes son, y hasta podemos hacer un rosario con los 60 y pico de tantos muertos que quedaron. Que no sepamos dónde están, o en el fondo del mar, o en las tierras de Malvinas. Pero no son NN.
Y por eso cuando decían que era una locura pelear contra un poder tan maravilloso, con sus grandes proezas en todo el mundo, pero no había que olvidarse que en 1806 se tuvieron que dar cuenta que no podían con este puñado de criollos. Y en cada soldado y en cada situación resurge siempre los nombres de los padres de nuestra patria: San Martín, Belgrano, Güemes, Bron, y sus proezas, y sus discípulos, o sus ayudantes, o sus compañeros de sus propias armas. Y que podemos nombrar cientos de ellos: Chilaver, Buchar, y ni que hablar del segundo, tercer y cuarto en vanguardia que tenía nuestro querido el general Martín Miguel de Güemes, cuando le hace jurar sobre la cruz de su espada que no se vendieran a nadie. Y gracias a eso tenemos la frontera que tenemos en el norte argentino. Cuando recorro mi patria, que ya no la puedo hacer como quisiera, y tengo a lo mejor que agradecer a la enfermedad de no poder viajar en un avión y puedo viajar por carretera, y veo la cantidad de kilómetros y kilómetros de esa tierra casi virgen, y no puedo entender cómo puede ser que haya niños de nuestra patria y viejos y ancianos que estén desnutridos porque no pueden comer lo que corresponde. ¡Ay, patria mía!, dijo uno de esos próceres de Mayo. ¡Ay, patria mía! Yo agregaría: pobre mi patria. Pobre mi patria cuando veo mucha gente que está doctorada, licenciaturas, muy estudiosos, pero que lamentablemente de los coches que se han criado, de los micros que lo han llevado para estudiar, desde sus grandes casas a sus grandes country, de sus colegios grandes y privados, no por eso dejan de ser, porque están alejados del pueblo. El general Manuel Belgrano nació se podría decir también en cuna de oro, pero vivía con el pueblo. Lo mismo como hicieron nuestros 4 principales padres de las armas: San Martín, Belgrano, Güemes y Bron. Le doy la posibilidad de que analicen los orígenes de cada uno y cómo vivieron. Todos nacieron pobres y llegaron a un determinado, menos Belgrano. Es como para llevarlo al razonamiento actual. Teniendo todo, murió pobre por esta patria. Eso sí, veniendo de descendencia italiana, él no tenía doble nacionalidad. Queridos amigos, será hasta el próximo programa, siempre y cuando el Tata Dios de todas las religiones, así lo quiera.